Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Una vez más estamos, por la gracia del Señor, aprovechando esta oportunidad para conversar un poco acerca de la palabra del Señor y reflexionar en el contenido maravilloso que encontramos en ella, que nos marca el camino que Dios estableció para que pudiésemos un día estar en su presencia, ¿no? Y recibir nuestra herencia también en la tierra nueva. Hoy vamos a reflexionar acerca de una serie de maneras de pensamiento que tienen que ver con nuestra situación en el mundo ahora y que a menudo pasan desapercibidas o simplemente se aceptan como parte de la cultura actual, sin entender la trascendencia espiritual y las consecuencias que esto tiene. Para ello les invito a que, por favor, me acompañen en una oración breve para suplicar a Dios la luz sin la cual no podemos comprender las cosas. Oramos. Oh bondadoso Dios, que vives y reinas para siempre, Rey del universo, por favor, oramos para que unjas nuestros ojos con colirio y para que al mirar los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor entendamos el significado que ellos tienen a la luz de la profecía. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. A veces estamos tan ocupados en las actividades cotidianas y en el esfuerzo diario para obtener el pan que necesitamos para nosotros y para nuestras familias, que no tomamos tiempo para reflexionar más allá en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y como ya hemos mencionado antes, la palabra de Dios nos ilumina. El Salmo 119 dice que es una lámpara, y el apóstol Pedro dice que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y claro, nos da una perspectiva para que nosotros comprendamos algunas cosas que sin esa perspectiva nosotros la pasaríamos por alto. En Apocalipsis, el capítulo 12, los versos 7 al 9, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es Jesucristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, note, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces no debemos olvidar, estamos en medio de una gran batalla espiritual que se libra a nivel cósmico, en el universo. Y segundo, dice acá que el dragón, que es el enemigo número uno de Dios, la serpiente, Satanás, dice que engaña al mundo entero. Yo quiero hacer una reflexión sobre lo que significa estar engañado. Cuando hemos sido engañados, nosotros no sabemos que hemos sido engañados. ¿Sí? Si supiéramos, entonces ya no estaríamos engañados. Entonces, claro, Satanás es experto, ¿no? Él es engañador desde siempre y es muy sutil, es muy bueno para engañar. Y ocurre que el mundo está engañado y podemos estar engañados y claro, y no darnos cuenta. O sea, es un engaño exitoso, ¿no? En el momento en que nos damos cuenta que hemos sido engañados, ya no estamos engañados. Ahí ya descubrimos la verdad
Y entonces, ¿qué vamos a hacer después? Si vamos a persistir en lo que sabemos que es un error, que es una mentira, o vamos a optar por lo que hemos descubierto que es la verdad. Entonces ya eso es un asunto, es una decisión que tomamos, ¿no? Pero sí, la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Es decir, el mundo entero se encuentra bajo el hechizo del engaño. Y como, claro, como el mundo entero está engañado, no se da cuenta que está engañado, ¿no? Entonces, en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La Biblia nos presenta dos grandes ciudades. Una, que es la Jerusalén, y la otra, que es Babilonia. Ciudades que fueron históricas. Bueno, Jerusalén todavía existe, pero tuvo su historia en el pasado, ¿no? Muy, muy importante. Y Babilonia, que no existe, más como ciudad material. Sin embargo, ambas ciudades son unos símbolos que representan las capitales, digamos, de dos imperios, ¿no? De dos reinos. El reino espiritual de Dios es representado precisamente por Jerusalén. No la Jerusalén terrenal, sino Jerusalén espiritual, la nueva Jerusalén, la que está, por el momento está en el cielo, ¿no? La Biblia nos dice que un día va a venir y va a sentarse en la tierra. Usted puede verlo en Apocalipsis, el capítulo 20, y luego esos hermosos capítulos como el capítulo 21 y el capítulo 22. Entonces, Babilonia es mencionada en Apocalipsis, y claro, ya no es una Babilonia literal, sino que es una Babilonia simbólica. Y estas dos ciudades espirituales, simbólicas, se encuentran en conflicto, forman parte de esta batalla que encontramos, inició en el cielo, allá relatada en Apocalipsis el capítulo 12. Entonces tenemos que por un lado tenemos a Jerusalén y por el otro lado tenemos a Babilonia. Y claro, este conflicto, es una batalla por la mente. No es por territorio geográfico, sino es por la mente. Y cuando nosotros miramos el estado mental del mundo, que ya vimos que en el Apocalipsis 12 dice que ha sido engañado, entonces pareciera que, que esta batalla por la mente de los seres humanos está siendo ganada por la rebelión. Eso pareciera, ¿no? Ahora, entender esto y recordar esto y mantenerlo presente es fundamental. Es fundamental. En segundo lugar, es fundamental que nosotros nos hagamos una pregunta muy honesta, ¿no? Muy sincera. ¿De qué lado estoy yo en esta batalla? ¿Estoy del lado de Jerusalén, la ciudad de Dios, o estoy del lado de Babilonia? ¿De qué lado estoy? Es muy probable que si estoy engañado, si soy uno de estos que Apocalipsis dice que se encuentran bajo engaño, es muy probable que esté bajo el lado de Babilonia y yo no sea consciente de eso, ¿no? Es probable. De hecho, creo que la mayoría que hemos estado en esa condición, estábamos ahí y no lo sabíamos. Si estamos en Jerusalén, entonces eso quiere decir que hemos recibido luz, y entonces la luz precisamente nos condujo para ir ahí. Y la reflexión de este día precisamente tiene como propósito darnos elementos para que nosotros podamos hacer este análisis
de qué lado nosotros estamos, ¿no? Y que conociendo esto, pues sepamos si hemos estado, si hemos sido engañados o no, o cuál es nuestra condición. Y que entonces podamos tomar las decisiones, que claro, son decisiones personales que cada uno decide, toma, pues. Dios le ha dado el don del libre albedrío para que decida si una vez sale del engaño y aún así persiste quedar en Babilonia. Esa es una decisión que Dios respeta y que todos debemos respetar, pero que tendrá consecuencias fatales, ¿sí? Ahora, pero claro, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted entienda y que usted tome la mejor de las decisiones. Dios quiere que usted viva eternamente dichoso. Y Jesús vino y tomó la humanidad y murió y sigue todavía intercediendo por nosotros en el cielo porque quiere eso, ¿no? Entonces, claro, al final, pues, como dije antes, la reflexión de hoy es darle unos elementos para que usted mire sus pensamientos, sus actitudes, su vida, y entonces se dé cuenta de qué lado está. Para eso necesitamos recordar algunas de las afirmaciones que nuestro Señor Jesucristo hizo. Primero, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17 y el verso 17, el Señor Jesús dijo así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, recuerde, la palabra de Dios es la Biblia, ¿no? La Biblia es la verdad. Dios se manifestó, Dios ha revelado su voluntad en la Biblia. Cualquier cosa que contradiga la Biblia, entonces eso contradice la verdad, y lo que es contrario a la verdad se llama error o mentira, ¿no? Entonces, primero tengamos eso muy clarito. Y digo esto por la razón de que hay cantidad de personas en el mundo que menosprecian la Biblia y no le dan y no reconocen el valor que la Biblia tiene, ¿no? La autoridad que la Biblia tiene. Pero el Señor Jesucristo nos lo afirmó y esto debe quedarnos claro. Él dijo así: santifícalos en tu verdad, tu palabra, la Biblia es la verdad. Recuérdalo, la Biblia es la verdad. La verdad no, usted no puede encontrar la verdad en ningún otro lado. Solo puede encontrarla en la palabra de Dios. Y en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, los versos 21 al 23, el Señor Jesús, claro, con esa transparencia tan hermosa que Él hablaba, no hablaba con los fariseos, como los fariseos que decían cosas ambiguas y cosas torcidas, acomodaticias. Jesús dijo así, versos 21 al 23, San Juan 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Jesús es claro, ¿no? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no es simplemente el que los sabe, no, sino aquel que, sabiéndolos, ha tomado la decisión de ¿qué? De obedecerlos por la gracia de Dios. Ese es el que me ama, dice Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y mire qué lindo. Dice, y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces aquí tenemos ya algunas verdades que son breves, diría yo, pero profundas. Uno, la Biblia es la verdad. Dos, Jesús dijo que el que le ama a Él va a guardar su palabra, va a obedecer su palabra. Entonces,
Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces aquí esto ya va ubicándonos, ¿no? Si estamos en Jerusalén, entonces es porque amamos a Dios y porque también hemos aceptado sus mandamientos y hemos decidido guardar su palabra por la gracia del Señor. Porque no se puede guardar la palabra de Dios, no se puede guardar lo que dicen las Sagradas Escrituras sin la gracia de Dios. Necesitamos recibir cada día la gracia de Dios. Y en este enfrentamiento entre Jerusalén y Babilonia, que prolonga en la tierra la batalla que comenzó en el cielo, no hay neutralidad posible. Algunos se ilusionan diciendo, no, yo no soy religioso, yo en eso no me meto, ¿verdad? Esas cosas son para otros, no son para mí. Mire, el Señor Jesús dijo en Lucas el capítulo 11 y el verso 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si usted simplemente no le importa, usted ya hizo una decisión, usted ya se puso en contra de Jesús. Así de sencillo. Porque no hay neutralidad. Aquí no hay una tercera opción. Ahí se han inventado algunas cosas de que las cosas no son blanco y negro, y que no hay que ser maniqueo ni cosas como eso. Mire, Jesús fue bien claro. Y Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. No hay una tercera ciudad simbólica a la cual usted puede correr. O está en Jerusalén, o usted está camino a Jerusalén, o usted está en Babilonia. No hay opción. No hay neutralidad posible. Y dijo el Señor, Babilonia, entonces necesitamos identificar qué es esto, porque eso es lo que dije, ¿no? Que íbamos a proveer algunos puntos importantes, claves, para identificarlo, precisamente si estamos en Babilonia o no. La Babilonia simbólica representa el mundo unido en contra de Dios, es decir, en contra de su palabra. Si está en contra de Dios, está en contra de su palabra y está en contra de sus mandamientos, de su santa ley, de su autoridad para gobernar. Entonces, toda organización o persona cuyo pensamiento se opone al pensamiento de Dios está en Babilonia. Recuérdelo. Toda organización, y esto incluye organizaciones religiosas, organizaciones políticas, organizaciones sociales, organizaciones de lo que sea, o personas individuales, no importa si son intelectuales o son analfabetas, no importa. Si su pensamiento es contrario al pensamiento de Dios, y el pensamiento de Dios lo encontramos en la Biblia, en sus mandamientos. Si su pensamiento es contrario, entonces eso quiere decir que pertenece a Babilonia. Porque Babilonia es el mundo unido en contra de Dios. Y note lo que dice la epístola de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 y en el verso 21. Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, y oiga la palabra que Pablo usa. Pablo dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y este es el problema, ¿no? El problema es que cuando estamos en Babilonia y somos enemigos, en nuestra mente somos enemigos de Dios, aunque a veces no nos demos cuenta, ¿verdad? Y entonces, claro, la Babilonia simbólica, la que contiene a todos estos que contradicen el pensamiento de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los que se oponen a ellos, los que los desprecian. Esta Babilonia simbólica
precisamente se opone a la Jerusalén simbólica. Y en Apocalipsis ambas ciudades son representadas por dos mujeres. En Apocalipsis 12 encontramos la mujer que representa a la Jerusalén espiritual, y en el capítulo 17 encontramos a la mujer que representa a la Babilonia espiritual. De hecho, el capítulo 17 la llama la gran ramera, la ramera, ¿verdad? Y dice que se ha prostituido. Pero vamos a dejarlo ahí porque ese no es nuestro tema hoy. Entonces voy a darle una breve lista. Hay muchas otras cosas más, pero por razones de tiempo voy a comentar unos 10 puntos más o menos, ¿verdad?, que caracterizan el pensamiento de una persona que está en Babilonia. Comenzamos. En Génesis, el capítulo 1 y el verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Salmo 33, de los versos 6 al 9, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Y el verso 9 dice: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, los moradores de la Jerusalén espiritual, aquellos cuyo pensamiento está en armonía con el pensamiento de Dios, aceptan, precisamente reconocen que Dios creó todo por su palabra. Por su palabra. Dios creó todo por su palabra. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, aquellos cuyo pensamiento se opone a Dios, entonces esto no lo creen, lo niegan, se oponen y hasta lo combaten. ¿Y qué es lo que piensan? Recuerde, Apocalipsis 12 dice que el dragón ha engañado a la tierra. Y uno de esos engaños masivos es el hecho de creer que hemos venido a existir por una evolución progresiva. Que de unos aminoácidos luego salió un microbio, y el microbio de repente se convirtió en un animalito, en una plantita, y de ahí todo llegó hasta el ser humano. Obviamente no es el espacio para ¿cómo se llama?, presentar por qué eso es inaceptable, aún desde el punto de vista científico. El punto es el siguiente. El punto es que si usted cree eso, y si usted niega la creación, usted tiene sus pies en Babilonia, tiene su mente en Babilonia. Su pensamiento es opuesto al pensamiento de Dios. Dios dice creación. Babilonia, el enemigo, Satanás, el dragón, dice evolución. Si usted es un evolucionista, y puede ser un evolucionista religioso, porque desafortunadamente hay algunos religiosos que han querido mezclar ambas cosas que no se pueden mezclar. O Dios creó o no creó, pero algunos han querido enredar la cosa, confundir la cosa, y de hecho Babilonia significa confusión, diciendo que Dios usó la evolución para crear. Dios no necesita eso. La creación, la Biblia dice que fue creado todo por la palabra de Dios en 7 días de 24 horas. De una vez. Bueno, en gran manera, de una vez. Se acabó. Está en Jerusalén, usted es creacionista. Está en Babilonia, usted es evolucionista. Seguimos. Número 2. Ocurre que en el mundo ahora, el mundo funciona basado en diferentes ideologías. Ya dijimos que el pensamiento de Babilonia es el pensamiento contrario a Dios. Y veamos un poquito el Evangelio en Mateo, el capítulo 15, los versos 3 al 6. Oiga lo que dice. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Y dice el verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y entonces dijo Jesús, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Este es el punto. ¿Cuándo nuestro pensamiento es guiado, está enmarcado, no en la palabra de Dios, no en el mandamiento de Dios, sino en la tradición humana, de cualquier naturaleza que sea, entonces nuestro pensamiento está contradiciendo el pensamiento de Dios. Es decir, estamos en Babilonia. Entonces, y en 1 Timoteo el capítulo 6 y el verso 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Algunos idolatran y para ellos decir, no, pero es que los científicos dicen, pero me disculpa, pero los científicos no son Dios. Además de eso, ¿quién le ha dicho que los científicos son honestos? Habrá algunos que son honestos. Y por cierto, los científicos honestos reconocen la creación. Pero ahora sucede que la comunidad científica está corrompida. Y eso puede ser demostrado fácilmente, ¿verdad? Simple y sencillamente repiten los dogmas de Babilonia. ¿Sí? Entonces, claro, no de balde la Biblia lo llamó argumentos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, si nuestro pensamiento es moldeado por las tradiciones humanas, pueden ser religiosas, pueden ser culturales, pueden ser, de cualquier tipo, o por los argumentos de la falsamente llamada ciencia, cuando se dice, no, pero es que nuestros padres así lo hicieron, eso es tradición, ¿verdad? O que cuando dicen los científicos dicen y que eso, no, hermano, no, amigo, entiéndalo. Si su pensamiento está moldeado por eso, entonces, primero, si usted es evolucionista y si su pensamiento está moldeado por esto, con seguridad usted va a ser evolucionista, ¿verdad? Entonces, está en Babilonia. No lo olvide. Tradición o falsamente llamada ciencia, a falsos argumentos de la ciencia. Entonces, si usted le da prioridad a eso por sobre la palabra de Dios, entonces usted está en Babilonia. A veces vienen a mí y me dicen, no, pero es que mire que el doctor fulano dijo tal cosa. Mire, a mí no me importa el doctor fulano. Ya él es un hombre. Y el profeta dice que maldito el que confía en un hombre y deja de confiar en Dios. Entonces, a mí no me diga que el doctor dijo nada. A mí dígame lo que Dios dijo. Los que estamos en Jerusalén aceptamos lo que Dios dice. Vivimos por lo que Dios dice, por su palabra. No vivimos por la palabra de los hombres. ¿No? Y no estoy diciendo que todo lo que los hombres digan es malo. No estoy diciendo eso tampoco. ¿Verdad? Tampoco no. Pero digo que cuando hay un conflicto entre lo que Dios ha dicho y lo que los hombres dicen, el que esté equivocado es el hombre. Ahora, si usted piensa que las opiniones humanas que contradicen los pensamientos de Dios valen más, entonces usted está en Babilonia. No lo olvide. Muy bien, número 3. En Génesis, el capítulo 2 y el verso 8, encontramos algo que es pasado por alto muchísimo, pero que es increíblemente irrelevante para el tiempo en que vivimos ahora. Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Mire qué interesante. El entorno que Dios creó para nosotros los seres humanos no fue el de una ciudad, no fue urbano, fue un entorno natural, rural,
Y me llama la atención porque dice un huerto, un jardín, un lugar de cultivo, donde se puede tener una vida más saludable, donde se puede tener independencia, porque usted cultiva sus propios alimentos, donde usted tiene, bueno, está rodeado por estas cosas tan hermosas de la naturaleza que conducen su pensamiento a Dios. Pero el enemigo lo que ha hecho es juntar a las sociedades en ciudades que se vuelven cada vez más grandes, en donde la gente se vuelve dependiente, y en donde la gente simple y sencillamente no puede ser libre, no puede tener libertad. Es la voluntad de Dios de que el ser humano vive en el campo, no en la ciudad. Y me sorprende, ¿verdad? Porque hay cantidad de gente que no conciben cómo podrían vivir en el campo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que su pensamiento está bajo ese engaño del pensamiento de la Babilonia, ¿no? de lo que se opone a Dios. Y usted debe saber, y usted lo habrá experimentado quizás durante la cuarentena de estos años anteriores, lo que ocurre cuando en una ciudad las cadenas de suministro se cortan, cuando se corta la energía, cuando usted pierde la movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso no era la voluntad de Dios. Entonces, pero la Babilonia empuja a la gente a las ciudades. Desafortunadamente, ese fue el problema de Lot, ¿no? Huyó, dejó el campo y fue a la ciudad de Sodoma, y ve usted lo que pasó con su familia en Sodoma. Con dificultad se salvó él y sus 2 hijas. Entonces, el pensamiento de Dios es que vivamos en el campo. El pensamiento de Babilonia es que nos agrupemos en ciudades, como cuando construyeron la Torre de Babel. Entonces, ahora veamos Génesis 1:27. En Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, que Dios creó al hombre ya lo abordamos en el primer punto. Pero quiero poner la atención en la última parte del verso, en donde dice varón y hembra los creó. Babilonia ahora sugiere y pelea y pone una presión increíblemente espantosa para que a los niños desde la cuna se les enseñe de que hay más que varón y hembra. Y es increíble, ¿no? Porque cada vez a esa denominación que se le da se le agregan más letras. Mire, si usted piensa que es normal que haya algo distinto a varón y hembra, su pensamiento es el de Babilonia. Usted está en Babilonia. Dios dijo varón y hembra, y ahí se acabó. No hay más. No hay más opción, ¿verdad? Entonces, en Jerusalén, en donde aceptamos y creemos lo que Dios ha dicho, estamos claritos. Es varón y hembra. No hay nada más. Babilonia enseña toda esa cosa que le llaman teoría de género, que es una ideología pervertida, por supuesto, ¿verdad? Y entonces está moldeando el pensamiento de la gente, de la sociedad, de un montón de gente. A mí me da compasión cuando veo que ya ni siquiera usan la O y la A en español, sino que utilizan una X. Yo no sé cómo pronuncian eso. Pero lo que me dice cuando veo esa X metida ahí en vez de una O o una A, lo que me dice es que esa persona su pensamiento está rendido al engaño de Babilonia. Pero vamos adelante. Claro, género, varón y hembra, eso es indisoluble del sexo, varón y hembra, nada más. Pero
Por supuesto, Babilonia promueve una multitud de géneros y además de eso, promueve el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y busca legalizarlo y busca promoverlo, busca ponerlo como algo especial, ¿no? Como algo normal. En Babilonia eso es normal, en Jerusalén no. En Jerusalén es una aberración. Número 5. En Éxodo el capítulo 20 y el verso 13, precisamente uno de los 10 mandamientos, el Señor fue bien claro de que Él es pro vida. Y por eso dijo, no matarás. No matarás. Así de simple, ¿verdad? Sin embargo, Babilonia ha engañado al mundo como agencia diabólica, ha engañado al mundo ¿para qué? Para que el mundo acepte el asesinato de los niños no nacidos. Y entonces, claro, es increíble cómo se reclama como derecho la capacidad de asesinar a un bebé. Y es increíble, es repulsivo ver cómo multitudes salen a las calles a reclamar su derecho de matar. Pues eso no es otra cosa. El aborto es precisamente eso, ¿no? Es precisamente un infanticidio. Y no olvide usted de que esta es una práctica vieja del enemigo, ¿no? Eso ocurrió en Egipto, por ejemplo, cuando mandó Faraón a matar a todos los bebés. Y lo mismo en el tiempo de Jesús, cuando Herodes mandó a matar a todos los bebés. Y entonces ahora el dragón, a través de Babilonia, a través de todas sus organizaciones y de sus individuos, que quiero creer yo que están engañados, entonces no es que reconociendo el engaño ellos persistan en eso, no quiero emitir ese juicio, pero están reclamando como derecho algo que es contrario totalmente, abiertamente, directamente al mandamiento de Dios que dice no matarás. Así que si usted es pro aborto, recuerde, esa es Babilonia. Además, encontramos nosotros en el Evangelio siempre, porque siempre estamos retomando lo que el Señor Jesús ha dicho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y el verso 36, Jesús da una respuesta y dice así: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Sucede que los individuos, las organizaciones, las religiones pertenecientes a Babilonia han perdido de vista que el reino de Jesús no es de este mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué? Tratan de construir o hacer sinónimo de reino de Dios a un reino desde el punto de vista material, basado en la política. Y entonces, más que espiritual, eso se vuelve ¿cómo? Se vuelve político. Entonces, y cuando se entra en la política, no importa negar lo que la Biblia dice. Se dice lo que es políticamente correcto para conseguir más apoyo. Y entonces tenemos los grandes líderes religiosos que el mundo venera, pisoteando lo que la Biblia dice y complaciendo las narrativas políticas de estos diferentes grupos pervertidos. El reino de Dios no se construye yendo en contra de Dios. No, señor. El reino de Dios se construye ¿cómo? Se construye obedeciendo a Dios,
reconociendo su señorío y su autoridad, aceptando la autoridad, la vigencia de su palabra. Pero tenemos acá un montón, incluso de religiones de todo tipo, uniéndose para qué, supuestamente para edificar el reino de Dios aquí en la tierra desde una perspectiva materialista y política. Eso es Babilonia. Eso es Babilonia. Número 7. Dice Efesios el capítulo 2, los versos 8 al 10. Un texto que probablemente me habrán oído citar con frecuencia. Es que es maravilloso. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire qué lindo. La Biblia dice claramente que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe. Nosotros podemos llenar nuestra vida de buenas obras, pero todas nuestras buenas obras jamás podrían comprar nuestra salvación. Entonces, si usted hasta este momento había pensado que sus buenas obras, que sus obras de caridad le daban mérito para poder salvarse en algún momento, bueno, dése cuenta que había estado siendo engañado por una mentira de Babilonia. La Biblia lo que dice es no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, esto es un engaño, precisamente, pensar en que nosotros podemos ganar nuestra salvación. Nosotros no podemos ganar nuestra salvación. Si nosotros creemos que podemos ganar nuestra salvación, estamos en Babilonia. Pero también es un engaño babilónico pensar de que podemos ganar, que podemos obtener la salvación y que las obras no importan. Ese es el otro extremo. Sí importan, porque son que, miren lo que dice el verso, dice, somos hechura suya, hechura de Cristo, creados, dice, para buenas obras, es decir, no somos salvos por las obras, pero cuando el Señor nos ha salvado por gracia, por medio de la fe, nuestras obras van a ser buenas. Así de que, si usted piensa que se puede salvar por las obras, está en Babilonia. Y si usted piensa que se puede salvar y que las obras no tienen nada que ver, entonces está en Babilonia también. Muy bien. Salvación por la fe versus salvación por el esfuerzo propio. Babilonia. Ahora, en San Juan 14 y el verso 6, otra declaración de Jesús importante. Dice así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerden, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús solamente. Y en el libro de Hechos, el capítulo 4 y el verso 12 dice, y por si no quedó claro aquello, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, no. Y si todavía no es suficientemente claro, dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo. Hermanos y amigos, la salvación es obtenida única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Venimos a Él por medio de la fe y Él nos otorga su gracia. Babilonia enseña que usted puede llegar por otros caminos. De hecho, el camino suyo propio por medio de sus obras, por ejemplo, ¿no?
o confiando en otras personas. Y siempre me gusta decir, por ejemplo, y yo tengo que admitir que durante mucho tiempo yo fui víctima de este engaño, creyendo que la Virgen María tenía algo que ver con la salvación. Y quiero aclarar, la Virgen María, una mujer muy santa, una mujer muy buena. Ojalá, siempre digo que ojalá todas las muchachas fueran como ella, honestas, santas, con un dominio de la palabra de Dios, porque ella fue la que instruyó al bebé, a Jesús, desde pequeñito, para que él aprendiera la escritura, ¿no? Las verdades de la escritura. Ojalá todas fueran como ella, ¿verdad? Y reconocemos eso. Y sabemos que ella va a estar en el cielo cuando resucite. Y de la misma manera que ella, ha habido otras personas que también han sido fieles a la palabra de Dios, ¿no? Pero la Biblia es bien clarita. Dice que no hay otro mediador. En Babilonia se piensa que, por ejemplo, María puede ser mediadora también. En Babilonia se piensa que usted puede ser un seguidor de Mahoma, o un seguidor de Buda, o un seguidor de no sé quién más, ¿verdad? Y que al final, como dicen, todos los caminos van a dar al mismo lugar, todos los ríos llevan al mismo océano. Ese es el pensamiento de Babilonia. Esa es la raíz del ecumenismo, ¿no? Si usted es ecuménico, simple y sencillamente su mente está dominada por el pensamiento de Babilonia. Si usted es ecuménico. Si usted piensa que hay otros mediadores que, además de Jesús, usted ha sido engañado por Babilonia, ¿verdad? Entonces, recuerde, Jesús dijo, mi palabra es la verdad. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama, dice, ¿verdad? Entonces recuerde, no hay más camino, no hay más mediación, solamente Jesucristo. En 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 31, tenemos otro punto que es importante, que tiene que ver con el pensamiento de Babilonia. Dice el verso, 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando su pensamiento es pensamiento que está en armonía con el pensamiento de Dios, como dijo el apóstol Pablo, dijo, ustedes tienen la mente de Cristo, dijo. Es decir, que los pensamientos de los cristianos verdaderos son armónicos con el pensamiento del Señor. Entonces, dice que el que tiene esos pensamientos no busca su propia gloria, no busca su propia fama, sino que busca ¿qué? Busca la gloria de Dios. No busca él enaltecerse, sino que busca enaltecer a Dios. Pero ¿qué enseña el mundo? ¿Qué enseña Babilonia? ¿Cómo moldea el pensamiento? Fíjese que es interesante. Hay un concepto que Babilonia ha popularizado, que es esto de la competitividad. Y cuando tenemos ese pensamiento babilónico, vemos a los demás como rivales, como gente sobre la cual hay que pasar encima. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser el número uno, porque nosotros queremos ganar el premio, y el mundo es condicionado para esto, ¿no? Así es de que, claro, buscar la gloria para sí. Y de esa manera hay un montón que corren, ¿verdad?, para ganar los diferentes galardones que el mundo ofrece. Por ejemplo, el premio Nobel, ¿verdad? Ganar el premio Nobel. O ganar las medallas de oro en los Juegos Olímpicos. O en la farándula, la entrega de ganar los Oscars
o los Grammys, o estar en la lista de Forbes como los más ricos del mundo, o ganar la Liga de Campeones, o como usted quiera llamarle. ¿Sabe qué es eso? Eso es buscar gloria para quién. Eso no es buscar gloria para Dios. Entonces, el pensamiento de la Nueva Jerusalén, el pensamiento de la Jerusalén espiritual, no es buscar su propia gloria, no es buscar su propio enriquecimiento, no es buscar su propia fama, no es buscar eso, es buscar la gloria de Dios. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? Entonces, claro, si usted hasta aquí ve a los demás como sus rivales, como sus enemigos y todo eso porque usted quiere ser mejor que todos ellos, pensamiento de Babilonia. Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11. No podía faltar. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová todos los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios tiene un día de reposo. No tiene 2, no tiene 3, no tiene, solo tiene uno. Y la Sagrada Escritura, que Jesús dijo que era su verdad, la que guardan todos aquellos que Jesús dijo que guardarían si lo amaban a Él, dice que el día de reposo verdadero es el séptimo día, es el sábado. Eso dice. De tal manera que si su organización religiosa, su organización civil, su organización cultural, o usted como individuo, o sus mentores, le dicen que el día que se debe descansar es un día distinto al séptimo día, entonces usted puede saber que esa es una idea, un pensamiento, una institución establecida por el enemigo, que eso le coloca a usted ¿dónde? Le coloca en Babilonia. Ahí le coloca. Jerusalén tiene un día de reposo y es el séptimo día, es el sábado. Babilonia tiene otros días de reposo. Por supuesto, el más popular es el domingo. Y tengo que decirlo. No puedo decir otra cosa, porque eso es lo que Dios ha dicho, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos 10 puntos no son los únicos. No son los únicos. Hay más. Pero por razones de tiempo vamos a quedarnos acá. Quizá continuaremos. Pero quiero terminar, no sé, a estas alturas ya usted tiene suficientes argumentos para saber si su mente está del lado de Dios o está del lado del enemigo, si está del lado de la Jerusalén espiritual, de la Jerusalén simbólica, o si está su pensamiento del lado de la Babilonia, y por lo tanto, como dijo allá en Colosenses, es enemigo de Dios en su mente. Así de simple, ¿verdad? Pero quiero que usted entienda este punto. Mire, ir en contra de Dios es un suicidio. ¿Sí? Lo repito. Oponerse a Dios es un suicidio. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Y por eso ordenó que el Evangelio fuese predicado a todo el mundo.
todo el mundo. Él dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Lo que Él quiere es que la gente, al escuchar el evangelio, reciba la luz y se dé cuenta de que ha estado engañada. Y que abandonando el engaño y creyendo en Cristo y aceptando su palabra y su autoridad, no se pierda, sino tenga vida eterna. Es increíble lo contradictorio que es el ser humano. Veo cómo durante esta pandemia un montón de gente se fue al extremo de aplicar medidas que evitaran su infección por el virus. Y no estoy diciendo que no hay que tenerla, no, claro que no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que esta gente se fue al extremo. Ahora, mi pregunta es, ¿y por qué fueron tanto al extremo? Y la respuesta obvia es porque tenían miedo de morir. Tenían miedo de morir. Y casi todo el mundo tiene miedo de morir y no se quiere morir. Pero la única manera, el único camino que hay para vivir eternamente y vivir eternamente feliz es poniendo nuestra vida en las manos de Jesucristo. Es ordenando nuestro pensamiento en armonía con el pensamiento de Jesucristo. Y por eso es que el Señor Jesús dice en Apocalipsis 18:4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, de Babilonia, porque en el 1 dice que Babilonia ha caído. Y dice que se hizo guarida ¿de qué? Guarida de demonios y de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, claro, ahora yo vengo de nuevo, mire, revise los 10 puntos que hemos comentado ahora. Eso es que eso lo ubica a usted en Babilonia. Y si usted ya se dio cuenta que está en Babilonia, y si usted ya se dio cuenta de que poniendo la referencia de la verdad de la palabra de Dios, usted ha estado creyendo todos estos errores, yo le invito para que usted tome la decisión más importante de su vida. Es que aceptar el llamado que Jesús hace, salir de ella, pueblo mío, olvidar lo que queda atrás y venir a Jesús. Y poner su pensamiento en armonía con el pensamiento del Señor. Y el Señor dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Que a mí viene no le he dicho fuera. Porque Dios le ama de manera increíble, tanto que dio a su Hijo. Imagínese usted, dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted salga de Babilonia, para que usted abandone el engaño, para que usted ame a Dios sobre todas las cosas. Y mi Padre y yo le amaremos y haremos morada con Él, dijo Jesús. Entonces, claro, miren, las creencias que no tienen base en las Sagradas Escrituras son contrarias al pensamiento de Dios y por lo tanto mantienen a la gente en Babilonia. Repito lo que dije al principio, Babilonia es el mundo unido en contra de Dios, o en contra de Dios. Las religiones, las instituciones, las academias, las universidades, los individuos, las empresas, todo aquello cuyo pensamiento es opuesto al pensamiento de Dios, eso pertenece a Babilonia. Salir de ella. Salir de ella. Jesús le ama. No lo deje para después, ni lo deje. Si ahora usted ya se dio cuenta de que muchas de las cosas que pensaba son un engaño, ahora usted ya no está engañado. Ahora usted voluntariamente decidirá seguir en el error. Espero que tome la opción de Jesucristo. Que Dios le bendiga.
Querido Padre que estás en el cielo, por favor, oramos para que tu Santo Espíritu sea con cada uno y le dé la fortaleza, el valor, la valentía necesaria para tomar las decisiones correctas. Gracias por darnos a Jesús y gracias porque podemos contar con la iluminación y la guía del Espíritu Santo aquí en la tierra hoy. En el nombre precioso de Jesús tu Hijo te lo suplicamos. Amén.